días, queridas hermanas, queridos hermanos, Dios les bendiga. Mi nombre es Carolina Zamorano y el día de hoy les quiero compartir acerca de este pasaje bíblico que se encuentra en Mateo 5, del 1 al 11, y también lo conocemos como la pesca milagrosa. Así que acompáñenme a leer el texto y después a reflexionar sobre él. El texto dice: una vez Jesús estaba a la orilla del lago de Galilea y la gente se amontonó alrededor de él para escuchar el mensaje de Dios. Jesús vio dos barcas en la playa. Estaban vacías porque los pescadores estaban lavando sus redes. Una de estas barcas era de Simón Pedro. Jesús subió a ella y le pidió a Pedro que la alejara un poco de la orilla. Luego se sentó en la barca y desde allí comenzó a enseñar a la gente. Cuando Jesús terminó de enseñarles, le dijo a Pedro: lleva la barca a la parte honda del lago y lanza las redes para pescar. Pedro respondió: Maestro, toda la noche estuvimos trabajando muy duro y no pescamos nada. Pero si tú lo mandas, voy a echar las redes. Hicieron lo que Jesús les dijo y fueron tantos los pescados que recogieron que las redes estaban a punto de romperse. Entonces hicieron señas a los compañeros de la otra barca para que fueran enseguida a ayudarlos. Eran tantos los pescadores que entre todos llenaron 2 barcas, y las barcas estaban a punto de hundirse. Al ver esto, Pedro se arrodilló delante de Jesús y le dijo: Señor, apártate de mí porque soy un pecador. Santiago y Juan, que eran hijos de Zebedeo, Pedro y todos los demás, estaban muy asombrados por la pesca tan abundante. Pero Jesús le dijo a Pedro: no tengas miedo, de hoy en adelante, en lugar de pescar peces, voy a enseñarte a ganar almas para mí. Los pescadores llevaron las barcas a la orilla, dejaron todo lo que llevaban y se fueron con Jesús. Amén. Algo que me encanta de este pasaje es el hecho de que en la Biblia podemos muchas veces encontrar historias que sonarán como muy fantásticas, ¿verdad? Historias sobre lo que conocemos como los héroes de la fe, yo diría también las heroínas de la fe, historias de milagros muy grandes como lo encontramos aquí. Pero también encontramos historias muy cotidianas de gente muy normal, gente que pudiéramos nosotros sentirnos identificados con personas que tienen unas vidas que no son grandes sacerdotes o reyes o personajes así sumamente prominentes. Son personas con las que nos podemos sentir muy identificados. Y esta es la historia de Pedro, por eso me gusta mucho. ¿A quién no le ha tocado tener una mala racha económicamente? Tener que trabajar a marchas forzadas y no ver resultados. Esto lamentablemente es algo que experimentamos muy cotidianamente y sobre todo en estas fechas, ¿verdad? Desde que comenzó la pandemia hemos visto como muchas personas en sus trabajos pues se han visto en dificultades. Esto era algo que ese día le estaba sucediendo a Pedro. Y hermano, si usted también ha experimentado esa sensación, ese sentimiento de que a veces las cosas no van bien en el trabajo, a veces no van bien económicamente, que a veces hemos trabajado muy duro pero no obtenemos recompensa, así se estaba sintiendo Pedro en esa ocasión. Aquel gran personaje que después llegaría a ser uno de los apóstoles más prominentes en las historias bíblicas, fue un pescador, una persona como usted y como yo que también pasaba por dificultades muy comunes. A Pedro y a sus compañeros les había pasado esta noche que no tenían nada. Habían trabajado muy duro y no habían rendido frutos ese esfuerzo. Tenían que trabajar durante la madrugada para llevar el pescado fresco a vender por la mañana. Después de no haber dormido nada y terminar
derrotados, entre comillas. Aún tenían que limpiar las redes y hacer todo el trabajo posterior de los pescadores. Estaban cansados y agotados. Y de pronto llega Jesús rodeado de una multitud de personas y decide subir a la barca de Pedro. Es probable que para este punto, por la fama de Jesús, Pedro ya hubiera escuchado de él, puesto que no objetó a su petición de llevar la barca lejos de la orilla. Así que Pedro, Jacobo y Juan tuvieron que, como diríamos muy coloquialmente, chutarse toda la enseñanza de Jesús. Imagínense, desvelados, después de haber trabajado mucho, sintiéndose mal por no haber obtenido los resultados que querían, y todavía después de eso tienen que escuchar a Jesús rodeado de gente dando un mensaje. Jesús era muy consciente de que eran hombres trabajadores y de que tenían necesidad. Jesús nunca tuvo ojos cerrados para ver las necesidades de las personas. Así que les pidió que hicieran un último esfuerzo. Y yo me imagino a Pedro, a Jacobo, a Juan, quizá ya con dolor de cabeza, quizá con hambre, con mucho sueño, diciendo, ay, este hombre primero viene y nos pide que llevemos la barca más adentro y ahora nos pide que hagamos otro esfuerzo. Debió haber sido muy complicado tomar esa decisión de hacerle caso a Jesús. Y sin embargo, con las pocas ganas que les quedaban, con las pocas fuerzas, tuvieron que hacer eso que Jesús les estaba pidiendo, lo que implica dar un salto de fe. Ya habían ido para allá, ya sabían que no había peces en esa zona y aún así deciden dar un salto de fe. Y el resultado fue milagroso. De hecho, así conocemos a este pasaje, la pesca milagrosa. Y el primer instinto que tienen ellos es de compartirlo. Y aquí tenemos en la lectura, fueron tantos los pescados que recogieron que las redes estaban a punto de romperse. Entonces hicieron señas a los compañeros de la otra barca para que fueran enseguida a ayudarlos. Eran tantos los pescados que entre todos llenaron las dos barcas y las barcas estaban a punto de hundirse. El primer instinto de estos pescadores no es tenerlo todo para ellos, sino compartir esta bendición que les acaba de llegar. Y como dije, esta podría ser la historia de cualquiera de nosotros. A veces estamos muy cansados, a veces sentimos que nos hemos esforzado demasiado y no ha valido la pena. Y esto aplica en muchísimas áreas de la vida. Por supuesto, estoy hablando también del área de nuestro trabajo secular, digamos, del trabajo común, diario, pero también esto puede ser aplicado en nuestra familia, en nuestras relaciones personales, incluso en nuestra iglesia, en nuestra vida espiritual. A veces sentimos que hemos trabajado demasiado, pero no podemos ver esa recompensa a nuestro esfuerzo. Y esto a veces resulta demasiado cansado. Resulta que ya nos sentimos agotados, que no queremos seguir. Y hacerlo, seguir, implica dar ese salto de fe. Escuchar la voz de Jesús no siempre es sencillo. Seguir a Jesús no siempre es sencillo, porque implica despojarnos de ese miedo que tenemos a sentir que no vamos a lograr cierta cosa. Sin embargo, es muy necesario que nuestra fe nos ayude, nos impulse a seguir adelante, porque sabemos que Jesús es el que está con nosotros. No es nuestro mérito, nosotros no vamos a hacer ningún milagro. Es más, ni siquiera nuestra fe puede lograr eso. Solamente proviene de Dios, de Jesús, del Espíritu Santo. Así que, queridas hermanas y hermanos, este es un recordatorio para que vayamos más adentro de nuestra fe, para que
si ya fuimos a ese lado, pero Jesús nos está pidiendo nuevamente, vuelve a intentarlo, vuelve a ir más adentro en tu fe, vuelve a ir más adentro en tus intentos, vuelve a ir más adentro en tu vida espiritual. Hagámosle caso. En la orilla no vamos a encontrar nada, en la orilla no hay peces, en la tibieza no hay nada. En cambio, debemos de ir más profundo en nuestra relación con Dios. Y una de las cosas más importantes es que cuando hayamos ido más adentro con Dios y podamos encontrar esta abundante bendición, no nos la guardemos para nosotros. Que nuestro primer instinto sea llamar a otros a que vengan y compartan de este mismo milagro. El milagro de Jesús, la vida de Jesús, la entrega de Jesús es para todos. No nos las guardemos, compartamos. Que Dios les bendiga, queridas hermanas y hermanos. Tengan un excelente día.